Bueno, estas son sesiones de webinar de tanto adulto como de pediatría, de distintos temas quizás de atracción de distintos escenarios clínicos. Y el de hoy lo que nos toca es, bueno, lo que ustedes pueden ver ahí de la infección de tracto sanguíneo asociado a catéter venoso central y se titula Desde la sospecha hasta definir el retiro urgente del acceso central. Eh, yo creo que para nadie es complejo o desafiante el si uno ve un paciente con ese acceso central, con ese nivel de eritema, de secreción probablemente purulenta, si uno palpa y comprime un poco, establecer de que a lo menos, tiene una infección de sitio de inserción, a lo menos, ¿ya? Entonces, ahí, si bien las técnicas diagnósticas las vamos a ver, pero la sospecha clínica ahí no es muy difícil, y si un paciente que está febril, con alguna respuesta sistémica asociada, probablemente el foco claramente va a estar ahí, ¿ya? La pregunta o lo desafiante, lo más complejo es cómo establecer un diagnóstico y eventualmente un manejo, porque es dentro de todo con algún grado de simpleza el hecho de que si es que el acceso central o los accesos centrales son la causa de una infección sistémica, claramente el retiro del acceso central es clave o cumple un rol clave muy protagonista respecto al manejo de esta patología. Por lo tanto, tal como se titula, la presentación es ver con qué premura o si es que hay que retirar rápidamente el catéter frente a cualquier escenario clínico de fiebre, sobre todo en situaciones clínicas o de escenarios de paciente hospitalizado, por ejemplo, un nivel paciente crítico donde podemos ver con mayor frecuencia pacientes con accesos centrales. ¿Ya? Primero, y esto tiendo a repetirlo harto, es de dónde uno puede colonizarse. Hay que acordarse que los pacientes, los catéteres nos infectan porque son sustancias inertes. Nosotros montamos una respuesta inmune frente a una colonización de un catéter. Y tenemos cuatro grandes formas de colonizar el catéter y provocar secundariamente una infección. La primera, la que ustedes pueden ver con mayor frecuencia, la que está a su izquierda, que dice microorganismos de la piel, que es exoluminal por fuera del acceso, y es cuando yo ingreso el catéter y tiene que ver probablemente con una mala higiene de manos o armar el campo, con todas las medidas que uno puede generar previo al colocar el catéter. Y en general es de las causas más frecuentes desde, insisto, de aseo de la piel, desinfección de la piel y la manipulación de cuando yo ingreso el catéter. Lo segundo es la conexión o el hub, que tiene que ver con la manipulación de la conexión del catéter. En tercer lugar, la infusión, acá tiene que ver mucho con temas de agua de diálisis o las parenterales que vienen con algún grado de colonización. Y en cuarto lugar, que quizás es menos frecuente, pero que también se puede dar, es cuando un foco a distancia, la que dice ahí diseminación hematógena, un foco a distancia, una neumonía, una infección urinaria bacteriémica, colecciones, eventualmente pueden llegar a colonizar el catéter y generar eventualmente una respuesta asociada que sea una infección hacia el catéter. Ya son en general las cuatro grandes formas de colonizar el catéter. La que primero les mencioné, que era la más frecuente, en general, y eso es muy importante para las técnicas diagnósticas, en general es exoluminal y el resto son endoluminales, o sea, por dentro del acceso central. Insisto, es súper importante por las técnicas diagnósticas que vamos a ver a continuación, cómo hacer un diagnóstico de infección asociada a catéter del tracto sanguíneo. Lo mismo, un poco más atractivo de mirar, este es un paper del New England, reciente, hace 2 años atrás, para medidas de prevención. No vamos a hablar de prevención acá, solamente vamos a hablar lo que dice el título respecto a enfoque y manejo y técnica diagnóstica, pero acá lo mismo. Acá el número uno tiene que ver con la inserción y como les comentaba antes, extraluminal. El número dos, el hub o la manipulación, que es intraluminal. La 3 que es una infección secundaria, también intraluminal. Y la 4 la infusión o contaminada, puede ser por la nutrición parenteral, el agua diálisis, también intraluminal. Esas son las cuatro grandes formas de que se genere potencialmente la infección del tracto sanguíneo asociada a catéter venoso central. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de eso, claramente yo le decía, claro, no vamos a hablar acá de prevención, pero hay que hablar ciertas cosas de recomendaciones del diagnóstico. Acá se les comento lo que sale desde el Registro Chileno de Infectología hace 10 años atrás, que por ejemplo en catéter de hemodiálisis, que son también pacientes que vemos frecuentemente que pueden consultar en la unidad de emergencia por cuadros febriles, porque
dentro de la diálisis el paciente es hipotensa o hace fiebre o no logra completar la diálisis porque hay alguna alarma, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que recomienda la Asociación Chilena de Infectología? Siempre hay que utilizar hemos pareados, o sea, centrales del acceso y periférico. Los tipos de cultivo de hemocultivo que sí tiene el hospital deben ser tiempo diferencial, y vamos a hablar de qué significa el tiempo diferencial, pero acuérdense del concepto tiempo diferencial. El número de hemocultivos, acá dice set de hemocultivo. Solamente quiero recordar de que el set es la punción. Y uno, si fuese estricto de una punción, puede sacar una cantidad indeterminada de volumen. Por lo tanto, uno idealmente hablar de volumen o de botellas, ¿ya? Pero lo menos tiene que ser dos sets, o sea, dos punciones. Una de la vía venosa central y otra de un acceso periférico para poder contrastar la información de los agentes identificados y potencialmente hacer el diagnóstico. Otra cosa que es súper, súper, súper importante y que sale en esta diapositiva es que esté bien rotulado. Ya nos pasó en pandemia de que pacientes tenían dos o tres accesos centrales para diálisis de agudo, dos accesos centrales para droga vasoactiva, paciente muy grave, y de repente lo que llamamos piteaba o se positivizaba un catéter y no sabíamos cuál catéter era responsable, qué lumen era responsable. Entonces, fundamental, fundamental colocar la botella de hemocultivo de qué origen trae. Si es que es central, central uno, central 2, rama venosa, rama arterial, color verde, blanco, la forma y de hecho se puede rotular de una buena manera. ¿Vale? Cuando los pacientes tengan multilúmenes, o tres lúmenes o pentalumen, que es lo que tenemos en nuestro hospital, por lo menos de tres lúmenes, a lo menos dos lúmenes, y si es que no es posible, por lo menos la rama más utilizada, ¿ya? Por la que pueda tener potencialmente mayor carga bacteriana, ¿ya? Y enviarlos inmediatamente. Si es que yo voy a solicitar a un paciente que está con acceso central y indico la toma de hemocultivos, se den todos esos hemocultivos e inmediatamente enviar, ¿vale? Eso solamente respecto al tema de hemocultivo. Lo mismo, insisto, cómo tomar el hemocultivo no me quiero detener mucho, pero también hay consideraciones, les dejo la referencia para los que quieran revisarla, 10 años atrás, pero esto sigue completamente vigente. Tiene que tener el tema de hay que limpiar los tapones, hay que rotularlos, hay que utilizar alcohol, ¿cierto?, para desinfectar y así sucesivamente. O sea, es súper importante la parte previa, preanalítica, respecto a una adecuada toma muestra. ¿Por qué? Porque si después, por mala toma muestra, por contaminación, porque yo no me hice la higiene de manos antes de tomar el cultivo, llega y se identifica un agente potencialmente contaminante, claramente nos puede llevar a decisiones equivocadas e incluso decisiones tan equivocadas como incluso retirar un catéter preciado, catéter de quimioterapia, catéter de diálisis definitivo, no transitorio. Entonces, súper importante las etapas previas al diagnóstico, o para establecer el diagnóstico, que se haga de la forma más adecuada posible, ¿vale? Ahora, esa misma guía también trae una segunda parte que también habla de los catéteres tunelizados, catéteres preciados, catéteres definitivos, en este caso de hemodiálisis. Y aquí solamente les quiero mencionar dos cosas. Es súper importante para nosotros en infectología o medicina interna el establecer un diagnóstico infectológico preciso, ¿ya? Cuando uno habla de infección del sitio de entrada, es un poco lo que les mostré en la primera imagen, que es aquel eritema no necesariamente con secreción purulenta, en general sí, porque uno puede tener algún grado eventualmente de eritema sin que eso fuese infeccioso, puede ser alguna inflamación local, que en general no sobrepasa más de 2 centímetros en el sitio de inserción. La infección del trayecto túnel o tunelitis es cuando eso, el túnel, o sea, el trayecto que está el subcutáneo del acceso central, que va a una vía central, una vena, tiene más de 2 centímetros y mantiene, ¿cierto?, en el trayecto un eritema, calor local, aumento de volumen, ¿cierto?, lo que es la tetra de Celso. Y finalmente la ITS-CBC, o sea, la infección del tracto sanguíneo asociada a catéter venoso central, es cuando yo establezco, insisto, la vamos a ver a continuación cuáles son los métodos diagnósticos, establezco que hay una bacteriemia, o sea, bacterias patógenas en sangre periférica y que tiene su origen en un acceso central. ¿Por qué uno es tan como grosero acá y trata de ser tan explícito? Porque cuando sobre todo yo estoy pensando en accesos definitivos, permanentes, quimioterapia, reservorio, diálisis permanente, incluso independiente del agente, algunos más riesgos, otros menos por supuesto, pero independiente del agente en cuestión, cuando yo tengo un acceso de larga duración, ¿cierto? Insisto, quimioterapia o acceso a diálisis permanente,
y se produce una infección asociada a esto, sistémica, sobre todo ITS-CBC, tenemos que ir a buscar complicaciones. Y esas complicaciones pueden ser infecciones óseas, con espondilocitis, infecciones a nivel del corazón, con endocarditis, metástasis infecciosa, etcétera. Y esto tiene una razón muy fisiopatológica, porque las bacterias en general tienen dos grandes estadios. Actúan o pueden estar en lo que se llama un método planctónico, son las bacterias que entre comillas viven libres, se están reproduciendo, ¿cierto? Con una alta actividad metabólica, o en forma de biofilm. Y en forma de biofilm que se genera, ¿cierto? Una matriz extracelular, tiene una menor actividad metabólica, pero genera mayor resistencia. De hecho, tiene lo que se llama el quorum sensing, que el quorum sensing es una especie de comunicación, sobre todo que se llaman pseudomonas. Son sustancias que se excretan para, entre las bacterias, principalmente cuando digo pseudomonas, evadir la respuesta inmunitaria. Entonces, cuando yo tengo este método de desarrollo, en este caso biofilm, que le encanta a algunas bacterias más que otras, pero le encanta a las bacterias generar biofilm en esta sustancia inerte que son los accesos, sobre todo definitivos, es mucho más difícil tratar una infección no sacando el catéter. Entonces, acá viene el primer concepto clave, que cuando yo establezco un diagnóstico de ITS-CBC, el acceso debe salir, sí o sí, y tiene algunas excepciones que no la vamos a ver porque es algo creo que más específico, caso a caso, que puede ser el tema de la log therapy, ¿ya? Pero en general el concepto número uno es que el catéter debe salir. Y el concepto número dos es que cuando se produce esta infección sistémica asociada a un catéter, sobre todo definitivo, es que yo tengo que establecer potenciales metástasis infecciosos. Ok, pero eso en general es cuando uno dice ya, fisiopatológicamente, ¿cierto? Tengo estos cuatro sitios de origen de donde se puede colonizar el catéter. Hay diferencia entre los accesos transitorios que uno ve en UPC o por a drogas eh, transitorias versus los definitivos, que los definitivos tienen mayor riesgo, etcétera. Pero vemos qué dice la evidencia respecto a lo que dice la pregunta de la primera diapositiva, que es sacar, entre comillas, o no sacar el catéter. Hay dos grandes estudios que, de hecho, la revisión sistemática de la literatura los nombran. Uno es este y otro que lo vamos a ver a continuación, que este es del el Intensive Care hace 20 años atrás y que sigue siendo citado en las revisiones posteriores. Primero parte este trial, este estudio randomizador, diciendo que hay cifras variables, pero hasta un 91%, que los accesos centrales se retiran de forma equivocada. ¿En qué sentido equivocado? En que yo por algún motivo, ya lo vamos a ver, por algún motivo sospecho que el paciente tiene infección o una ITCBC, para hacerlo un poco más corto, pero que muchas veces es incorrecto sacar el catéter como inmediatamente y eventualmente tener una conducta un poco más conservadora de estudiar lo que yo llamo estudiar el catéter y según lo que me salga, sacarlo, ¿vale? Este estudio fue realizado en Bélgica con una UCI que tenía 17 camas médicas, 16 camas quirúrgicas. Fueron 21 meses, perdón, de seguimiento desde julio del 2021, perdón, del julio del año 2001, 21 meses posteriores, o sea, 2 años. Y aquí viene el primer tema, en general, al igual en que una gran cantidad de estudios del punto de vista infeccioso, excluyeron ciertos pacientes, todos los pacientes que tienen dispositivos prótesis valvulares cardíacas, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, VIH, personas con RAN, por ejemplo, menos de 500, pacientes con inestabilidad hemodinámica, o sea, que estuviesen con droga vasoactiva. En ese tiempo no existía el sepsis 3, que es lo que habitualmente conversamos, ¿cierto? Pero inestabilidad hemodinámica definida en base al uso de droga vasoactiva, ¿ya? Estuvieron un sinnúmero de agentes infecciosos, lo que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Estaphylococco aureus, Staphylococcus bacilo gram negativo, levaduras, ¿ya? Ojo, les remarco también ahí en rojo arriba a la derecha, que es lo que dice hace 25 años atrás, ¿cierto? Las guías de la ITSA, en el cual dice que en un paciente con un acceso no tunelizado, o sea, un acceso central transitorio, no hay una recomendación franca que frente a la sospecha de una infección asociada a catéter, inmediatamente retire el catéter. Yo puedo tener una conducta un poco más conservadora. Entonces, este estudio lo que hizo fue establecer dos conductas, si retirarlo inmediatamente o esperar. Fueron 104, ojo con el número,
144 pacientes que se excluyeron en verde, 80. Las causas de la exclusión están en la tabla 3. Claramente el paciente que estaba bacteriémico antes de la randomización se excluía, paciente con hemostadina hemodinámica, paciente que claramente tenía una infección del sitio de inserción, y eso es porque eventualmente eso podía llevar a que mayor riesgo, ¿cierto? Y mayor sospecha y podía falsear los resultados, o pacientes de alto riesgo, ¿ya? Lo que yo les decía, si tuvo un compromiso o algún otro. Y finalmente quedaron 64 pacientes. Ojo con la cifra, 64 pacientes. Primer estudio grande que se hizo. Y tuvieron dos conductas, ¿cierto? Standard of care, o sea, la sospecha, y la sospecha era fiebre finalmente, principalmente como síntoma. 38, de 38 por supuesto, se retiraron y el resto se retiraron 16 de 42. Se los digo porque igual esto era decisión a cada uno de los tratantes. Entonces tenían un rango hasta 10 días, hasta 5 días, perdón, de durante el inicio de la randomización de sacar el catéter, ¿ya? Y en resumen, lo que vieron en esta UCI, lo que vieron que los pacientes que se mantuvieron en seguimiento, no hubo diferencias en el outcome, que era outcome clínico de mortalidad, en cuanto a que los pacientes que tuviesen eh, un manejo o una observación un poco más conservadora respecto a no sacar inmediatamente el catéter, no hubo mayor mortalidad, y no hubo una diferencia respecto a complicaciones posteriores, incluso no retiraron el catéter, ¿ya? Entonces, lo llamativo de este estudio es que a partir de este estudio en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, se estandarizó una conducta. De hecho, el estudio tuvo como dos espacios, los primeros 12 meses y los segundos 12 meses, y se vio que incluso los segundos 12 meses se retiraron mucho menos catéteres que la primera mitad del estudio, y se redujo a posterior 62% de los catéteres. O sea, se empezó a retirar mucho menos los catéteres a partir de lo que se vio en los resultados. Y lo otro interesante es que el hecho de no retirar el catéter, uno pensaría ya, no voy a retirar el catéter, pero ya, usemos antibióticos o antimicrobianos, porque no estoy sacando el catéter, pero como potencialmente puede ser la causa y no estoy desfocando, como decía, hay que desfocar, usemos más antimicrobianos. Y no hubo mayor antimicrobiano, no se extendió la estadía hospitalaria y no hubo mayor mortalidad. Entonces, es súper importante este primer estudio como estudio pivotal respecto al criterio clínico, a eso me refiero con la imagen. El criterio clínico es súper importante para no andar cualquier paciente que me haga fiebre, insisto, con esos criterios de exclusión. No es que esté contraindicado, pero no existe la evidencia. Sabiendo los criterios de exclusión de que tengamos que inmediatamente retirar el catéter cuando tengamos sospecha clínica. ¿Por qué les dije el tema del N de los pacientes? Porque acá viene el segundo gran estudio que lo nombran a cada rato, que es un estudio del Critical Care hace 10 años atrás. Es un estudio en 18 UCIs de España, con como una 30 días de mortalidad. Y la sospecha clínica de ITSBC era fiebre y o sepsis. Así de claro. Y al igual o muy parecido que al estudio previo, descartaban todo el resto de estos pacientes, 18 años, o pacientes pediátricos, neutropenia, VIH y todo lo que ustedes pueden ver ahí. El hecho de que estuviesen descartados no es que estos pacientes claramente vamos a sacar el catéter inmediatamente, ojo con eso, pero un paciente que tiene un dispositivo, una prótesis vascular, valvular, hay que tener mucho más ojo respecto a tener una conducta mucho más activa, ¿ya? Ellos se basaron en los criterios diagnósticos que se les coloco a continuación, ¿cierto? Que si bien es una publicación posterior, pero siguen siendo históricamente o clásicamente los métodos diagnósticos para ITS-SFC. Acá fueron muchos más pacientes, 384 pacientes, ¿ya? Primero, Primero, les quiero decir de que de todos los pacientes que se sospecharon fiebre y sepsis, solamente el 76%, o sea, un cuarto de pacientes que hubo una causa no infecciosa. O sea, primero recordar que no todo cuadro febril en UPC es igual a infección, ¿vale? Segundo, de todo ese 76% causa infecciosa, solamente en un 12%, independiente de las dos características, o sea, al igual que el estudio previo, o sacar el catéter inmediatamente o hacía tiempo diferencial, se los comento a continuación, un 12% independiente del método diagnóstico se categorizaron como ITSS-CBC, ¿ya? Algo que es importante, hubo un 19% de mortalidad, y la mortalidad estuvo asociada mucho más a las causas no de ITS-CBC, ¿ya?
Eran neumonías, infección de tracto urinario, infecciones intraabdominales, infecciones de piel y partes blandas principalmente. ¿Ya? Y algo que también llama la atención y que he hecho unos grandes como argumentos para decir de que no saquemos el catéter inmediatamente son las potenciales complicaciones mecánicas. Hoy día con el uso, por ejemplo, de ecografía, ¿cierto? Uno tendría que pensar de que tengo menos riesgo de neumotórax, hemotórax, etcétera. Hubo solamente 1,2% de complicaciones mecánicas, a diferencia de otras series que hablan hasta un 6% de complicaciones mecánicas. Y efectivamente no hubo diferencia de mortalidad entre una rama y otra. ¿Ya? ¿Qué es lo llamativo? Que aquí les coloco el 34. En el primer caso, cuando de los 214 pacientes, o sea, 55% a la izquierda de su pantalla, que se sacó el catéter inmediatamente después de por fiebre o sepsis, 34% de lo que está en círculo no se volvió a colocar un acceso. O sea, partamos de la base que quizás esos pacientes ni siquiera tenían indicación de catéter venoso central. Entonces, también, paso número uno, establecer si el paciente requieren Foley, requieren sonda nasogástrica, requieren un catéter venoso central, etcétera. Porque muchas veces estos dispositivos son fuentes potenciales de infección y hay que claramente, diariamente, establecer si es que el paciente, más allá que tenga fiebre o no, requiere esto. Y eso es súper importante porque finalmente, si se nos queda pegado, obviamente es una causa potencial de infección. ¿Ya? Y como yo les decía, no hubo diferencia de mortalidad independiente de la decisión, el momento de la decisión y del momento de cuando yo retiro el catéter. Si lo retiraba inmediatamente al momento de sospechar o si lo hacía con el diagnóstico ya de ITSBC, no hubo diferencia de mortalidad entre uno y otro. ¿Vale? Y aquí voy con el tema y acá me meto un poco en la técnica diagnóstica. Nosotros tenemos dos grandes técnicas diagnósticas, lo que llamamos técnicas conservadoras y técnicas no conservadoras. La que se llama conservadora significa técnica sin retiro del catéter. Tenemos varias formas también, se subdivide en lo que son los técnicas pareadas cuantitativas, que el hospital no hace, ¿cierto? Que es la primera que ustedes pueden ver ahí, que es establecer de forma cuantitativa un ratio o una concepción tres veces más en catéter versus periférico, el brushing endoluminal y así sucesivamente, pero en general la que está remarcada en rojo es la que nosotros sí utilizamos y la que se recomienda en toda guía clínica. ¿Y qué es el famoso tiempo diferencial? ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente, ojalá simultáneamente, pero pueden ser algunos minutos de diferencia, pero simultáneamente tomar hemocultivos con el mismo volumen, y vuelvo a repetir, con el mismo volumen, desde un, a lo menos, ojalá dos lúmenes de mi acceso central bien rotulado, y a lo menos un hemocultivo periférico, 10 cc. Es súper importante el volumen porque si es que tengo menos volumen en periférico versus central o al revés, da lo mismo, probablemente cuando yo tenga más volumen, en la botella con más volumen, potencialmente voy a tener mayor capacidad de detección y eso puede falsear el rendimiento y la interpretación. Entonces, misma cantidad de volumen en cada botella, a lo menos, ojalá, dos botellas por acceso central y por lo menos, una botella, ojalá dos aerobia en aerobia en periférico. Se toman simultáneamente, se envían cierto laboratorio, se colocan y si es que el hemocultivo central, o sea, del acceso central, se positiviza 2 o más horas o 120 minutos antes que el periférico al mismo agente, y eso también es importante, el mismo agente, yo digo que el responsable es el acceso central. Si se positiviza menos de 2 horas o incluso se positiviza el periférico antes que el central, yo no puedo decir que es el acceso central es el responsable y por lo tanto yo incluso podría incluso no retirar el central y tengo que buscar eventualmente otro foco. Si finalmente lo que yo estoy haciendo tomando los hemocultivos es tomar sangre que va a estar positiva, ¿ya? Y la segunda técnica, que también nosotros la conocemos, son las técnicas no conservadoras, que es retirando el catéter. Acá también tenemos técnicas cuantitativas y semi-cuantitativas. En la técnica semi-cuantitativa, la que es la famosa técnica de Maki, se retira el catéter, se cortan los 5 centímetros distales, se envía al laboratorio y se siembra 3 o 4 veces, 3 o 4 vueltas, ¿cierto? En una placa en un agar y se establece que con un resultado posteriormente de más de 15 unidades formadoras de colonias al mismo agente desde el maqui y a lo menos un periférico, también se establece el diagnóstico. Ahora, dos cosas. Primero, en los estudios que les mostré respecto a
estudio del Intensive Care Medicine y el Critical Care, en general lo que decían que para cualquier agente como Bacillus gram negativo, levadura, Staphylococcus aureus, requeríamos solamente un hemocultivo periférico. Para Staphylos coagulase negativo, epidermidis, profíticos, hominis, capitis, lo que ustedes quieran, establecían dos por lo que les decía al principio, la posibilidad que fuesen solamente colonizante o contaminante. ¿Vale? Primer punto es eso. Segundo punto, según las guías de IAS a nivel nacional, siempre cuando yo establezco un diagnóstico a través de MAQI, esta técnica no conservadora, debo establecer que no hay otros focos simultáneos. Eso es súper importante. Y ahora vuelvo a la primera diapositiva. Cuando yo les decía que habían cuatro formas de colonizar el catéter, en la técnica de Maki, solamente como es un catéter que estoy rodando, ¿cierto?, por la placa, solamente me sirve para las colonizaciones cuando son extraluminal. O sea, cuando la responsabilidad es del operador que colocó el catéter. Para las endoluminales no tiene mayor rendimiento el Maki, porque es endoluminal, y cuando yo siembro el catéter es exoluminal o extraluminal. Por ende, el mejor rendimiento de la técnica de Maki es en general dentro, o esto es más clínico, dentro de los primeros 7 a 10 días, porque ahí donde finalmente, si es que la piel está colonizada o yo no me hice una buena higiene de mano o preparación del área, es donde se va a desarrollar. Porque si el paciente lleva 50 días en UCI, probablemente ese catéter eventualmente va a estar colonizado ante toda la manipulación. Y ahí es donde entran las técnicas endoluminales o los métodos diagnósticos endoluminales, sobre todo el tiempo diferencial, para hacer el mejor criterio diagnóstico. Por lo tanto, para terminar, un concepto de Copérnico. Copérnico decía que el conocimiento es solo sé lo que sé y sé que no sé lo que no sé. ¿A qué voy con esto? Es que uno debe establecer bien sus límites de conocimiento, de que debe capacitarse continuamente y no innovar cuando no sabe las cosas. Es súper importante eso, no pedir exámenes que nos sirvan a los pacientes y saber cuáles son mis límites, porque claramente no todos sabemos todo, y debo saber cuáles son mis límites para no empezar a hacer cosas que no corresponden. Lo segundo, en la foto a la derecha desde el Parque El Retiro en Madrid, saber que no todo acceso debo retirarlo inmediatamente, en ciertas condiciones puedo completamente, avalado por la literatura, tener una manejo o conducta un poco más conservadora y puedo mantener el catéter hasta establecer la responsabilidad del catéter potencialmente si es que es el responsable de la infección hacia el catéter, y que debo claramente retirarlo si es que establezco una infección asociada al catéter y que el catéter es responsable. Y finalmente abajo, la sospecha, el hecho de saber sospechar en qué escenario clínico estoy para establecer método diagnóstico, desde una infección de intersticial, desde una tunelitis o desde un paciente que está con fiebre y sepsis con catéter. No se lo mencioné, pero solamente le hago el detalle. En la literatura en inglés uno habla de CRBSI, que es Catheter Related, o sea, Bloodstream Infection, que es una infección del tracto sanguíneo relacionada al catéter, related, relacionada. Y también hablan de CLABSI, que es Central Line Associated Bloodstream Infection. Significa infección del tracto sanguíneo asociado a una línea central. ¿A qué me refiero con eso? Que el CLABSI puede ser un paciente que hace fiebre con catéter, pero no necesariamente esa fiebre con un paciente con catéter tiene que ser inmediatamente condición para que el catéter sea el responsable y que tenga que retirarlo inmediatamente. ¿Vale? Entonces la sospecha clínica debe ser súper clara y ahí el conocimiento también es súper importante. Muchas gracias. Eso es.